¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay días en los que, desde el momento en que despierta, todo parece ir en su contra? A veces no se trata del trabajo, de las personas o de los problemas. Puede que simplemente haya iniciado la jornada sin invitar a Dios a caminar a su lado. Cuando Él no ocupa el primer lugar, es fácil que todo lo demás se desacomode. En cambio, cuando lo coloca en el centro antes que cualquier otra cosa, todo empieza a ordenarse, su paz se fortalece, sus decisiones se aclaran y su corazón, por fin, descansa. No hablo de religión en sí, sino de algo más profundo, del cambio real que se produce cuando decide darle a Dios el primer lugar. No es cuestión de magia, sino de un poder espiritual que renueva su vida cada mañana. Y lo más importante es que no se necesitan riquezas, una vida perfecta ni oraciones elaboradas. Solo se requiere un corazón dispuesto a buscarlo en lo más sencillo, ese primer instante del día, cuando reina el silencio y su alma apenas despierta. Así como un árbol no puede florecer sin luz, usted no puede avanzar sin la presencia de Dios guiando su camino. Tal vez llegó a este mensaje buscando una señal, una palabra o una razón para no rendirse. No es coincidencia. Dios quiso que escuchara esto para decirle, ponme primero, y yo me encargaré del resto. Yo soy Brian Tracy, y si estas palabras tocan su corazón, comparta el mensaje que estoy a punto de explicarle. No sabe cuántas personas necesitan escuchar algo así y no tienen una iglesia, un líder o una comunidad que los acompañe. Su gesto puede ser la luz que otro necesita. El inicio de todo cambio está en lo que hace nada más despertar. Los primeros minutos de la mañana marcan el rumbo del resto del día. Igual que una piedra lanzada al agua crea ondas que se expanden, lo primero que piensa, dice o decide al abrir los ojos se extiende a lo largo de las horas. Si su primera acción es buscar a Dios, las ondas que generará estarán llenas de paz, claridad, confianza y fuerza espiritual. Pero muchas personas comienzan el día con el teléfono en la mano, revisando redes, contestando mensajes, viendo noticias, preocupándose por deudas o recordando problemas pasados. Sin darse cuenta, en lugar de llenar el corazón de luz, lo llenan de ruido, un ruido que apaga la voz de Dios. Ese ruido apaga la esperanza antes de que el día comience. Por eso, poner a Dios en primer lugar no es una opción, es una necesidad del alma cuando de verdad desea un cambio profundo. Aun siendo el Hijo, Jesús lo hizo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Si el Salvador del mundo abrió cada jornada en comunión con el Padre, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Poner a Dios primero no es recitar fórmulas, es abrir el corazón y decir, aquí estoy Señor, este día es tuyo, guíame, acompáñame y úsame. Es reconocer que no está solo y que su fuerza no depende únicamente de usted. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. El salmista oraba con expectativa, oraba sabiendo que Dios responde. Esa fe es la que transforma. Comienza el día confiando en que Él escucha y se manifestará en lo grande y en lo pequeño. Cuando esto se vuelve hábito, los cambios aparecen, sutiles pero firmes. La mala noticia ya no le derriba como antes, la impaciencia tarda más en salir, el pensamiento oscuro pierde fuerza, porque ya no camina solo, Dios camina con usted. Cada mañana es el inicio de una batalla. Salir sin armadura espiritual es ponerse en desventaja. Efesios 6 nos recuerda: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y el día malo no avisa. Por eso, empezar orando, leyendo la palabra o aferrándose a una promesa, es su preparación. Es declarar, Señor, no sé lo que me espera hoy, pero sí sé quién va conmigo.
Muchos intentan resolver con esfuerzo humano lo que en realidad es un asunto espiritual, y cuando nada cambia, la frustración no tarda en aparecer. La raíz del problema no siempre está en lo que usted hace a lo largo del día, sino en cómo lo comienza. Poner a Dios en primer lugar no es una costumbre vacía, es sembrar en su corazón la certeza de que existe un propósito, de que cada paso será guiado y de que, sin importar lo que ocurra, usted inició su jornada de la mejor manera, tomado de la mano del Creador. Quizá nunca lo haya intentado, tal vez ha probado todo y siente que nada funciona, pero hoy puede dar un paso diferente. Empiece su día con Dios. Háblele antes que a cualquier persona, escuche su voz antes de abrir sus notificaciones, entréguele sus primeras palabras, su primer pensamiento, su primer respiro. Hágalo con sinceridad y verá cómo esa decisión, aparentemente pequeña, comienza a transformar su vida. Porque sí, hay un poder espiritual que se activa cuando decide darle a Dios el primer lugar cada mañana. No porque sea perfecto, sino porque tiene la humildad suficiente para reconocer que sin Él no puede. Y esa humildad, esa búsqueda genuina, Dios nunca la desprecia. Es allí donde comienza a obrar con mayor fuerza. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. No significa que todo se vuelva perfecto, sino que empieza a ordenarse de manera correcta. Es como si antes todo estuviera revuelto dentro de usted: emociones, pensamientos, responsabilidades, heridas, preocupaciones. Pero al darle a Dios el lugar principal, Él no elimina las piezas de su vida, las acomoda. Donde había caos, ahora hay orden. Donde había confusión, aparece el propósito. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Observe sus palabras: todas estas cosas. No dijo algunas ni las más urgentes, dijo todas. Eso incluye sus necesidades, sus anhelos, sus problemas y sus sueños. Sin embargo, también dejó claro el orden: primero el reino, primero Dios, primero su voluntad, y lo demás vendrá. Quizá no de la forma que usted imaginaba, ni en el momento que deseaba, pero llegará. Porque cuando Él está en primer lugar, las cargas dejan de aplastarle y se convierten en parte de un camino que ya está preparado para usted. El problema es que muchas veces vivimos al revés. Primero el trabajo, primero los hijos, primero los estudios, primero las tareas, y solo si sobra tiempo, oramos, lo justificamos diciendo: estoy muy ocupado, lo haré después. Pero la verdad es que no se trata de tiempo, se trata de prioridad, porque para lo que realmente importa, siempre encontramos un espacio. Cuando alguien ama de verdad, busca un momento aunque su día esté lleno. Con Dios sucede igual. Cuando lo ama de corazón, lo busca, lo honra y lo coloca por encima de todo, incluso de sí mismo. Y cuando lo hace, ocurre algo que tal vez al principio no pueda explicar. Su corazón empieza a llenarse, no de cosas ni de logros, sino de paz. Una paz que no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que ocurre dentro. Como declara Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se compra, no se gana con méritos humanos ni se consigue con esfuerzo propio. Es un regalo que llega cuando su alma se ordena y pone en primer lugar a aquel que lo creó. Alguien podría decir: pero yo oro y los problemas siguen ahí. Y es cierto, no se trata de que la oración sea una varita mágica que lo resuelva todo, sino de que, al poner a Dios en primer lugar, usted deja de enfrentar las dificultades con sus fuerzas limitadas y comienza a hacerlo con su poder ilimitado. Tal vez lo externo no cambie de inmediato, pero su interior sí. Y cuando el corazón está firme, lo que pasa afuera ya no lo derrumba. Cuando la mente está clara, el miedo deja de dominar. Cuando su espíritu está en comunión con Dios, incluso en un día oscuro, no camina a ciegas.
Con el tiempo sucede algo aún más profundo. Cuando hacer de Dios su prioridad se convierte en hábito, comienza a escuchar su voz con mayor claridad. Ya no es solo una oración hablada, sino una relación viva. Su espíritu le recuerda verdades durante el día, lo guía en las decisiones pequeñas, le da paz cuando no entiende lo que ocurre y lo corrige cuando se desvía. Usted sabe que no camina solo, que cada paso está guiado, y ese es un regalo más valioso que cualquier cosa que pueda recibir. Muchas personas viven con ansiedad porque quieren controlarlo todo, pero cuanto más intentan hacerlo, más se desordenan por dentro. Sin embargo, cuando inicia la jornada diciendo, Señor, tú eres primero, tú diriges mi mente, mi vida, mi día, ya no necesita tener el control, porque confía en aquel que lo tiene todo bajo control. Y aquí hay una verdad preciosa. Cuando Dios ocupa el primer lugar, también empieza a descubrir quién es realmente. Al acercarse a Él, se ve a sí mismo con claridad, no filtrado por el dolor, el rechazo o el miedo, sino tal como Dios lo ve. Descubre su valor, su propósito y su identidad. Y eso transforma su día, porque cuando sabe quién es en Dios, nadie puede robarle la esperanza. Poner a Dios primero cada mañana no solo cambia su rutina, cambia su rumbo. Este cambio quizá no sea inmediato, pero sí constante. Es como sembrar una semilla que mañana será árbol, que dará sombra y con el tiempo, fruto. Y todo comienza con una decisión sencilla: levantarse cada día y decir, antes que todo, Dios. Hay una verdad que con frecuencia olvidamos. Lo que sucede dentro de usted es mucho más importante que lo que pasa a su alrededor. Puede atravesar un día complicado, tratar con personas difíciles, recibir noticias que desalientan o enfrentar problemas que no se resuelven con rapidez, pero si su interior está lleno de la presencia de Dios, si su corazón fue fortalecido en la madrugada cuando habló con Él, nada de eso podrá derribarle. Poner a Dios primero no transforma únicamente lo que le rodea, sino la manera en que enfrenta lo que sucede, y eso lo cambia todo, porque no se trata de evitar la tormenta, sino de tener un ancla firme cuando la tormenta llegue. Ese ancla es su relación con Dios, una relación que se fortalece cada mañana cuando decide buscarlo antes que cualquier otra cosa. Isaías 26:3 lo expresa así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que la verdadera paz no aparece únicamente cuando todo va bien, sino cuando decide confiar, cuando mantiene su mente fija en Dios, cuando persevera en buscarlo cada día, incluso si está cansado, incluso si no lo comprende todo, incluso si no ve resultados inmediatos. Cada vez que hace de la oración su primer alimento, su espíritu recibe lo que necesita: dirección, consuelo y fuerza. Así como el cuerpo no puede pasar la mañana sin desayuno, su interior no puede avanzar sin la presencia de Dios. Y esa presencia no solo le escucha, también le habla, le abraza y le prepara para lo que tenga que enfrentar en el día. Muchos creen que poner a Dios primero es un gesto simbólico, un acto espiritual agradable, pero en realidad es mucho más que eso. Es una decisión que moldea su carácter, que transforma su actitud, sus pensamientos, su forma de hablar y hasta su manera de amar. Porque cuando habla con Dios desde temprano, Él empieza a trabajar en usted. Donde había queja, siembra gratitud; donde había impaciencia, planta templanza; donde había miedo, pone valentía. Y no siempre lo va a sentir. Habrá mañanas en las que no tenga ganas de orar, en las que todo parezca oscuro por dentro. Pero es justamente ahí donde más importa hacerlo, porque la fe no se basa en emociones, sino en decisiones. Poner a Dios primero quizá no siempre sea sencillo, pero siempre valdrá la pena. Incluso cuando no sienta nada, Él está obrando. Incluso cuando sus palabras parezcan vacías, Él las escucha. Incluso en su silencio, su espíritu sigue trabajando.
Y hay algo aún más precioso. Con el tiempo Dios comienza a mover su entorno como respuesta a sus oraciones. Personas que cambian, situaciones que mejoran, puertas que se abren, y muchas veces ni siquiera sabrá que fue aquella oración de la mañana la que activó todo eso en el cielo. Ese es el poder de ponerlo primero. Él actúa en lo invisible mientras usted camina confiado hacia lo que viene. La verdadera transformación siempre comienza desde adentro, y cuando decide iniciar cada mañana buscando a Dios, esa transformación se pone en marcha. No ocurre de golpe, pero sí día tras día, hasta cambiarle en lo más profundo. Y lo mejor de todo es que no necesita ser perfecto para empezar. Solo debe decir: Señor, hoy también te entrego mi primer momento. Aquí estoy una vez más. Te necesito. Así comienza la revolución más silenciosa y poderosa de todas, la que ocurre cuando, en medio de la fragilidad, una persona decide poner a Dios en el centro y caminar con Él desde el primer respiro del día. Cada mañana es como un campo virgen, un terreno nuevo que tiene delante, y lo que siembre en esos primeros instantes, sin duda lo cosechará en algún momento del día. Siembra queja y cosechará insatisfacción. Siembra miedo y recogerá ansiedad. Pero si siembra oración, recogerá dirección. Si siembra gratitud, cosechará alegría. Y si siembra la palabra de Dios, su cosecha será fe. Por eso, el instante en que despierta es tan determinante. En ese momento está plantando la primera semilla espiritual del día. La Biblia lo declara en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta ley espiritual no tiene excepciones, siempre se cumple. Lo que usted siembre cada mañana con sus palabras, pensamientos y actitud, inevitablemente crecerá en algo. Y si comienza el día recordando que Dios está con usted, ya está preparando una cosecha de paz, calma y soluciones que quizá hoy ni siquiera imagina. El problema es que muchos desean cosechar bendiciones sin haber sembrado comunión. Esperan respuestas sin haber escuchado su voz. Anhelan paz sin haber orado. Quieren fortaleza sin haber abierto la Biblia. Y esto no es un asunto de religiosidad, sino de principios eternos que funcionan para cualquiera que los practique. Si desea ver a Dios moverse en su día, debe invitarlo desde el principio. No importa cuán ocupado esté, siempre hay tiempo para lo que es prioridad. A veces basta con levantarse, poner los pies en el suelo y decir en voz baja: Señor, gracias por este nuevo día, guíame, acompáñame y hazme sensible a tu voz. Si cada mañana pronuncia una oración honesta como esta, aunque dure apenas unos segundos, está sembrando una semilla poderosa, porque no es la extensión de la oración lo que marca la diferencia, sino la sinceridad del corazón. David, rey y salmista, vivió una vida llena de batallas, responsabilidades y decisiones. Sin embargo, nunca dejó de buscar a Dios por la mañana. En el Salmo 59, 16 escribió: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Observe que menciona de mañana, antes de la angustia, antes del caos, antes de las decisiones importantes. David sabía que su verdadera protección no comenzaba con sus soldados, sino con su comunión con Dios. Y esta verdad también es para usted. No importa si es estudiante, ama de casa, trabajador, emprendedor, padre, madre o joven que busca su propósito, lo que hace al iniciar el día en su interior determina cómo enfrentará lo que venga después. No es casualidad que muchas personas capaces de mantener la calma en medio del caos o de conservar la paz en medio de malas noticias sean precisamente aquellas que han hecho de buscar a Dios un hábito diario, temprano, en lo íntimo y con sinceridad. Lo que comenzó como un acto sencillo se convierte en su ancla. Ya no puede iniciar el día sin orar. Ya no se siente igual si no lee al menos un versículo.
Deja de confiar únicamente en sus fuerzas porque ha aprendido que la verdadera fortaleza proviene de conectarse con lo eterno antes de sumergirse en lo cotidiano. Poner a Dios primero cada mañana es como recargar su espíritu con energía celestial. Es llenar el tanque antes de salir a la batalla. Es hablar con el general antes de entrar en el campo. Así no improvisa, camina con dirección. Y esto no solo le transforma a usted, sino que también impacta a quienes le rodean. Cuando se llena de la presencia de Dios por la mañana, inevitablemente la refleja a lo largo del día, y ese reflejo puede ser exactamente lo que otra persona necesita. Tal vez su sonrisa sea el consuelo para alguien que atraviesa un momento difícil. Quizá su paciencia sea la respuesta que calme un conflicto. O puede que su silencio prudente se convierta en una lección para quien le observa. Todo ello comienza con la semilla que sembró al despertar cuando decidió decir, Señor, tú primero. Cada vez que elige poner a Dios en primer lugar, algo sucede en el ámbito espiritual. El enemigo pierde influencia sobre su día. Él sabe que si logra distraerle en la mañana, si consigue que comience con ansiedad, queja, redes sociales o simplemente ruido, habrá ganado una pequeña batalla. Pero cuando abre los ojos y antes que nada habla con Dios, lee su palabra y agradece, está declarando en lo invisible, hoy no camino solo, hoy el cielo me acompaña. Muchos subestiman ese momento porque creen que si es breve o si no sienten algo especial, no tiene valor. Pero eso es precisamente lo que el enemigo quiere que usted piense, que no sirve, que no cambia nada. La verdad es que cada vez que pone a Dios primero, levanta una muralla espiritual alrededor de su mente, de su familia, de sus emociones y de todo su día. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. En otras palabras, cada día se libra una batalla que no podemos ver, pero que sí podemos enfrentar. Y la mejor arma no es la fuerza, ni la inteligencia, ni el control. La mejor arma es la presencia de Dios llenando su vida desde el amanecer. Por eso, cuando se levanta y hace una pausa para orar, no está perdiendo tiempo, está ganando protección. Cuando lee, aunque sea un versículo, está llenando su mente de verdad, y esa verdad combate las mentiras que el mundo intentará sembrar en usted. Cuando decide agradecer antes que quejarse, se posiciona en victoria, incluso antes de ver el resultado. Algunos dicen, no tengo tiempo, mi mañana es muy rápida, tengo muchas cosas que hacer. Pero si lo analiza con cuidado, siempre hay un momento, tal vez 5 minutos antes de salir, mientras se viste o mientras toma el primer café. No se trata de tener un lugar perfecto, sino un corazón dispuesto. El enemigo no teme a quien simplemente dice creer en Dios. Él teme a quien cada día le busca con determinación. Esa persona no camina confundida, no se deja arrastrar por cualquier emoción, no se rinde fácilmente. Está conectada a la fuente de poder más grande que existe, la comunión diaria con el Creador. En ese tiempo de la mañana, Dios no solo le escucha, también le habla. Quizá no con una voz audible, pero sí a través de una paz inesperada, una claridad en los pensamientos o una palabra que llega justo cuando más la necesita. Y ese susurro del Espíritu puede cambiar por completo el rumbo de su día. Cuando no habla con Dios al comenzar la jornada, muchas veces entra al día sin dirección y el enemigo aprovecha esa oportunidad, utiliza sus emociones en su contra, su cansancio, sus recuerdos e incluso sus heridas pasadas. Pero cuando sí habla con Dios desde el principio, le está diciendo al cielo y también al infierno, hoy no estoy solo, camino con aquel que ya venció. Esa declaración tiene un peso espiritual real, aunque nadie más lo vea. Aunque para el mundo todo parezca igual, usted sabe que por dentro hay algo distinto, porque ha comenzado el día con la luz de Dios. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Desde temprano, cuando hace de buscar a Dios la primera acción de su día, no solamente cumple con una disciplina espiritual,
está sembrando honra. Y cada acto de honra trae consigo una recompensa, no porque usted busque que Dios le pague por lo que hace, sino porque su naturaleza es responder con amor a quienes le honran con sinceridad. Él ve ese corazón que, aun con sueño, cansancio o una larga lista de pendientes por delante, se detiene a decir, antes que todo, tú. Proverbios 8:17 lo declara con claridad. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es una promesa que nunca se rompe. Los que lo buscan temprano lo encuentran. Y no se trata únicamente de una hora específica del día, sino de una cuestión de prioridad, de intención y de sinceridad. Buscarle temprano significa ponerle primero, darle su atención antes que al mundo, y eso, en el cielo, tiene un valor eterno. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué no siento su presencia? Y en muchas ocasiones, la respuesta está en los hábitos. Dios no está escondido. Él está presente, disponible y deseando tener comunión con usted cada mañana. Pero si siempre deja ese momento para después, si lo posterga hasta que ya está cansado o distraído, el problema no es que Dios no quiera hablarle, sino que usted ya no tiene espacio en su corazón para escucharle. Cuando le busca desde temprano, cuando abre su jornada con Él, está diciendo con sus actos, Señor, tú eres lo más importante, y eso lo cambia todo, porque no solo empieza a percibir su dirección, sino que desarrolla un sentido de propósito más claro. Las decisiones dejan de tomarse desde la emoción y comienzan a nacer desde la sabiduría. Los problemas dejan de nublarle, porque sabe que el mismo que le dio el día también le dará la salida. Ese hábito trae estabilidad, paz y madurez espiritual. Y lo más hermoso es que Dios honra esa búsqueda, aunque a veces usted no lo reconozca de inmediato. Puede manifestarse en forma de una protección que evitó un accidente, de una idea repentina para resolver un problema o de una palabra en su corazón justo cuando estaba a punto de rendirse. Así es como Él se revela a quienes le buscan con devoción, de maneras profundas, precisas y muchas veces invisibles a simple vista. Además, cuando pone a Dios primero de forma constante, el impacto trasciende su propia vida. Tal vez sin proponérselo está enseñando a sus hijos, a su cónyuge, a sus amigos o compañeros que existe una manera distinta de comenzar el día. Está sembrando un ejemplo vivo, y el ejemplo de alguien que busca a Dios cada mañana habla más fuerte que 1000 consejos. Transforma hogares, transforma ambientes. Y lo mejor es que esa transformación no requiere gritos ni discursos, solo exige constancia, sinceridad y fe. Usted puede ser ese instrumento, esa luz, en su hogar, en su trabajo, en su comunidad. Todo comienza cuando decide poner a Dios primero. No importa si antes falló, no importa si lo intentó y lo dejó. Hoy es un nuevo día, hoy puede empezar de nuevo. Y si decide hacerlo con Dios, nunca volverá a caminar de la misma manera. Uno de los mayores enemigos que enfrentamos no está fuera, sino dentro. El temor, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que algo salga mal, miedo a no ser suficientes. Y lo más peligroso es que el temor suele disfrazarse. A veces se presenta como ansiedad, otras como duda, control excesivo, desconfianza, insomnio o esa sensación constante de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, existe una manera efectiva de quebrar el poder del temor, poner a Dios en primer lugar, porque cuando usted le entrega a Él su primer pensamiento, su primera palabra y su primer momento del día, lo que hace espiritualmente es cederle el control. Y cuando suelta el control, el miedo pierde fuerza. Ya no camina solo, ya no tiene que resolverlo todo por sí mismo. Comprende que sin importar lo que venga, está sostenido por aquel que es más grande que cualquier problema. En el Salmo 56:3, David escribió, «En el día que temo, yo en ti confío.
No dice que el miedo no llegará, afirma que cuando llegue, la respuesta es confiar, y esa confianza no surge de manera automática, se cultiva cada mañana en el momento en que usted se encuentra con Dios. Ahí es donde Él fortalece su espíritu, le recuerda quién es y le susurra: no temas, yo estoy contigo. Esta promesa se repite a lo largo de toda la Escritura. Isaías 41:10 lo expresa de forma directa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una palabra poderosa que no está escrita para ser vista como algo lejano, sino para creerla, orarla y declararla hasta que quede grabada en lo más profundo de su corazón. Cuando usted llena su mente de promesas en lugar de malas noticias y alimenta su corazón con fe en vez de miedo, el temor pierde autoridad. Ya no dirige sus decisiones ni le paraliza, porque sabe que comenzó el día tomado de la mano de Dios. Por supuesto, habrá días en que el miedo intente entrar sin previo aviso, a través de una llamada inesperada, una noticia difícil o un pensamiento intruso. Pero si esa mañana ya habló con Dios, sembró fe y le entregó su día, ese temor no podrá quedarse. Puede tocar a la puerta, pero no encontrará dónde echar raíces, porque su corazón estará plantado en tierra firme, en tierra eterna. Y esto no solo le bendecirá a usted, también alcanzará a quienes le rodean. Cuando no vive desde el temor, sino desde la fe, inspira a otros, lleva calma en medio del caos, ofrece consejo sin condenar, transmite paz sin imponer. Todo esto nace de una sola decisión diaria: buscar a Dios primero. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo sincero. Puede ser una oración breve, un salmo, un versículo, una canción de adoración. Cualquier acto que le conecte con el cielo antes de enfrentar la tierra, porque lo que usted hace en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Y si siembra fe en lo invisible, cosechará firmeza cuando todo a su alrededor se tambalee. Así que si está cansado de vivir bajo el dominio del miedo, comience con este hábito. Busque a Dios apenas abra los ojos. Entréguele el día antes de que el temor intente robárselo. Llene su espíritu de verdad antes de que las mentiras se cuelen, y sobre todo, recuérdelo cada mañana: no está solo y nunca lo ha estado. No es su agenda, ni su carrera, ni su lista de pendientes lo que define su día, es su intimidad con Dios, y la mañana es el momento más sagrado para cultivarla. Cuando el mundo todavía guarda silencio, cuando no suenan mensajes ni notificaciones, cuando no hay ruido ni interrupciones, su alma está más abierta y su corazón más dispuesto. En ese instante, si decide detenerse, podrá percibir con mayor claridad la voz del Espíritu. Porque Dios no busca seguidores por obligación, busca hijos, no empleados. Anhela una relación, no solamente obediencia, y esa relación no se construye con prisas ni por cumplir, sino en la intimidad, en lo cotidiano, en ese momento en el que usted apaga todo lo externo para encender su corazón por dentro. Ese es su altar personal. No necesita ser grande, elegante ni prolongarse por horas. Solo requiere ser verdadero. El Salmo 91, versículo 1 a 2 lo expresa así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar, no visitar, ahí radica la clave. No se trata de acudir a Dios únicamente cuando se le necesita, sino de convertirlo en su morada diaria, en su refugio constante, en su primer pensamiento cada mañana, porque cuando Él es parte de su rutina más básica, se convierte en su respuesta más segura. La intimidad con Dios no llega por casualidad, se cultiva con intención. Comienza en la mañana cuando usted se sienta con su Biblia o simplemente cierra los ojos y le habla como a un amigo. Cuando permite que su alma respire en su presencia antes de enfrentar el día. Ese encuentro, aunque parezca breve o sencillo, vale más que 1000 actividades realizadas sin dirección.
Lo que ocurre en esos minutos se traduce en sabiduría, consuelo, guía y discernimiento para el resto de la jornada. Y lo más sorprendente es que esa intimidad le transforma incluso sin que lo note. Tal vez piense que nada cambia hasta que un día, en medio de una situación difícil, reacciona con paz y se sorprende. O alguien le pregunta por qué está tan sereno y usted no sabe dar una respuesta lógica. Entonces lo comprende. Es el fruto de esos encuentros matutinos, de ese tiempo que pasa con él cada día, aunque nadie lo vea, porque quien habita en su presencia camina con su poder, y lo más hermoso es que Dios nunca se cansa de usted. Él no dice, otra vez vienes con tus problemas. Al contrario, espera ese momento, porque ahí puede formar su carácter, sanar sus heridas, fortalecer sus decisiones y darle una palabra que quizá nadie más le diría, pero que es exactamente la que necesita. Como en cualquier relación, la cercanía con Dios crece con presencia, tiempo, escucha y sinceridad. Él ya le conoce, pero usted le conocerá más cuanto más tiempo pase con Él. Y todo empieza cuando decide levantar un altar cada mañana. No uno de piedras o incienso, sino un altar de amor, entrega y gratitud. Un altar donde lo primero no sea el mundo, sino su voz. Donde su alma pueda decir, aquí estoy, Padre, empiece usted mi día. No es la cantidad de tiempo lo que define la intimidad, sino la calidad del corazón. Una oración honesta, una lectura que le toca, una canción que le conecta, pueden ser más poderosas que 1000 palabras repetidas sin convicción. Por eso, cada mañana, convierta su habitación, su sala, su cocina o incluso el camino al trabajo en su altar. Dios lo multiplica en lo público. Puede que no lo notes hoy ni mañana, pero la semilla que depositas en su presencia cada mañana está echando raíces profundas, y esas raíces serán las que te sostendrán en los días difíciles. En Mateo 6:6, Jesús mismo nos enseñó, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que no hay acto de búsqueda genuina que quede sin respuesta. Aunque tus oraciones no se vean, aunque tu Biblia abierta no salga en las redes sociales, aunque tu adoración sea en silencio, todo eso tiene un eco en el cielo. La constancia en buscar a Dios transforma la manera en que piensas, en que sientes y en que reaccionas. Es un proceso que te lleva a depender menos de tus emociones y más de su verdad, a dejar de medir tu fe por lo que ves y a afirmarla en lo que Él ha dicho. Así, cada mañana deja de ser solo un nuevo día en el calendario y se convierte en una nueva oportunidad para acercarte a Él, para escuchar su voz y para alinear tu corazón con su propósito. Porque la verdadera recompensa no es solo lo que Dios puede darte, es Él mismo. Y cuando lo tienes a Él, tienes todo lo que necesitas para caminar seguro, en paz y con dirección. Por eso, sigue sembrando cada mañana. Aunque no veas todavía la cosecha, aunque no sientas emociones intensas, aunque el día anterior haya sido difícil. Porque lo que siembras hoy en la intimidad con Dios es la fortaleza que mañana te mantendrá firme. Dios está utilizando cada una de esas mañanas en las que usted decidió ponerlo primero, aunque no viera resultados inmediatos, aunque no sintiera una emoción intensa, pero confiando con todo su corazón para abrir puertas, prepararle y fortalecerle. Y cuando llegue ese su tiempo del que habla la Escritura, comprenderá que cada instante de búsqueda valió la pena. Uno de los cambios más profundos que se producen cuando usted coloca a Dios en el primer lugar de su mañana es que su corazón comienza a ejercitarse en la gratitud, porque al iniciar el día en comunión con Él, deja de enfocarse en lo que le falta y aprende a reconocer lo que ya posee. Ya no se detiene primero en lo que salió mal ayer, sino en la misericordia que hoy se ha renovado.
Aunque parezca un gesto simple, este cambio de enfoque transforma por completo su estado emocional, espiritual e incluso físico. La queja desgasta el alma como una gotera que poco a poco debilita una estructura desde dentro. Y lo más peligroso es que no siempre se presenta como un reclamo abierto. A veces se disfraza de un suspiro de descontento, de una comparación silenciosa, de pensamientos como ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué otra vez? Sin darnos cuenta comenzamos el día gastando energía en lo que no podemos cambiar, en lugar de depositar esperanza en lo que Dios sí puede hacer. Pero cuando al despertar, antes de pensar en sus preocupaciones, pronuncia un gracias, activa algo en el ámbito espiritual. Decide mirar con los ojos de la fe. Recuerda que sigue respirando, que Dios sigue reinando y que tiene una nueva oportunidad para ver milagros, aunque todavía no hayan llegado. El Salmo 103, 2 a 5 lo expresa de manera magistral. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la mentalidad que cambia todo. No olvidar sus beneficios, porque el alma tiende a enfocarse en lo que duele o en lo que falta, pero cuando la entrenamos para agradecer, recordamos que tenemos un Dios vivo, presente y fiel. La gratitud no solo eleva el ánimo, también transforma la manera de orar. Cuando oramos agradeciendo, ya no lo hacemos desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no le decimos a Dios lo grande que es nuestro problema, le decimos a nuestro problema lo grande que es nuestro Dios. Y esa perspectiva produce paz. Además, la gratitud afina nuestra sensibilidad espiritual para percibir los pequeños detalles en los que Dios se manifiesta: la sonrisa de un hijo, el canto de un pájaro, un plato de comida en la mesa, la oportunidad de trabajar, la fuerza para seguir adelante. Aquello que muchos dan por hecho, usted comienza a verlo como un regalo, y eso le llena de gozo incluso en medio de las pruebas. No es casualidad que cuando el enemigo quiere amargar su día, lo primero que intenta es robarle la gratitud. Porque si logra que usted comience quejándose, lo desconecta del gozo, le siembra negatividad y le predispone a ver lo malo en todo. Pero si en cambio inicia su jornada diciendo: gracias, Señor, por este día, por tu amor, por lo que tengo y por lo que vendrá, esa batalla ya está ganada. Por eso, al poner a Dios primero cada mañana, no solo está buscándole a Él, está restaurando su enfoque, entrenando su corazón para ver con ojos eternos y levantándose sobre la gratitud en vez de sobre la queja. Ese hábito repetido día tras día construye en su interior una fortaleza que ninguna circunstancia externa podrá derribar. Cada mañana tiene dos caminos: quejarse por lo que falta o agradecer por lo que tiene. Y cuando elige la gratitud, abre espacio para que Dios haga más. Porque un corazón agradecido es tierra fértil donde Él siempre podrá sembrar bendición.